Encontró a un bebé en el taxi. 4 años después la madre regresó. Lo sé, parece imposible que 2 mujeres puedan amar al mismo hijo sin destruirlo todo. Pero lo que ocurrió una mañana lluviosa en Guadalajara te hará creer que la familia no necesita sangre, solo valentía. Si quieres historias que te lleguen al corazón y luego te sanen el alma, suscríbete al canal ahora. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Marisol Vega tenía 38 años, divorciada, sin hijos, sola. Todas las noches conducía por las calles vacías de Guadalajara, llevando a borrachos a casa, a parejas en disputa a moteles y a ancianos al hospital. A las 4 de la mañana, estacionaba su taxi amarillo frente a su departamento en Tlaquepaque. Olía a gasolina en las manos. Le dolía la espalda. Tenía los bolsillos vacíos. Estaba lloviendo mucho esa noche. La lluvia retumbaba en el techo del coche. Un tamborileo. Un sonido de despedida. Marisol apagó el motor. Suspiró profundamente y cogió su bolso del asiento delantero. Y luego escuchó un grito. Ahogado. Viene de atrás. Se giró lentamente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. En el asiento trasero, envuelto en mantas raídas que olían a jabón barato y desesperación, había un bebé, de apenas unos meses. Ojos oscuros. Asustado. La miraba como si suplicara ayuda sin saber las palabras. Una nota arrugada cayó al suelo mojado. Marisol lo recogió con mano temblorosa. La letra era la de alguien que apenas sabía escribir. La letra de un niño. La letra de alguien que nunca tuvo tiempo de aprender bien. Por favor, cuídelo. Yo no puedo. Que Dios la bendiga. La lluvia caía con más fuerza. Golpeaba la ventana como si quisiera entrar. Marisol abrazó al bebé contra su pecho. Él dejó de llorar. Apoyó su cabecita en su hombro. Confiaba en ella. Y Marisol tembló. No de frío, de miedo. Del terror de tener en sus manos la decisión más importante que una mujer puede tomar. Llamar a la policía fue lo correcto. Entregarlo al DF, Departamento de Medicina Legal, fue la opción segura. Olvidar fue lo más fácil. Pero cuando miró esa carita dormida, sintió algo que no había sentido en 15 años. Propósito. Si quieres historias que te lleguen al corazón y luego te sanen el alma, suscríbete al canal ahora. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Marisol estuvo sentada en el coche 2 horas. El bebé dormía en su regazo. La lluvia no paraba. Afuera, Guadalajara estaba vacía. Solo se oía el sonido del agua al golpear el asfalto. Solo el olor a tierra mojada filtrándose por la ventanilla entreabierta. Miró la nota. La leyó una y otra vez, intentando encontrar alguna pista. Algún nombre, alguna explicación que la hiciera menos insoportable, pero lo único que tenía eran esas palabras incómodas. Yo no puedo. No puedo. 2 palabras que cargaban con el peso de una vida entera desmoronándose. Marisol conocía ese peso. Lo había sentido a los 9 años, cuando su madre desapareció y la dejó en un orfanato en Oaxaca. Recordaba el olor a desinfectante barato, las monjas golpeándola con reglas, las noches llorando en silencio para que nadie lo oyera. Juró que nunca dejaría que nadie sintiera eso, y ahora sostenía a un bebé en brazos, un bebé que no era suyo, que tenía una madre que lo amaba lo suficiente como para entregárselo a una desconocida. Marisol cerró los ojos. Respiró hondo. Sintió el corazón del niño latir lentamente contra su pecho. Tan pequeño, tan frágil, tan completamente dependiente de una decisión que no sabía si tenía derecho a tomar. A las 6 de la mañana, mientras el sol empezaba a asomar entre las nubes, Marisol se bajó del taxi. Subió los 3 tramos de escaleras hasta su apartamento. Acostó al bebé en su cama. Lo tapó con la manta más limpia que tenía. Se sentó en el suelo a su lado. Lo observó dormir. La luz que se filtraba por la ventana. Los sonidos de la ciudad despertando. Todo seguía igual, pero dentro de ella, algo se había roto. Y algo nuevo nacía en su lugar. Pensó en llamar a la policía.
Cogió el teléfono 3 veces. 3 veces lo volvió a colgar. Pensó en buscar refugios. Abrió la computadora. Leyó sobre el proceso de adopción, sobre familias que esperaban, sobre niños que nunca encontraban a nadie. Apagó todo. Sintió náuseas. No podía imaginar a nadie más sosteniendo a ese bebé. No podía imaginarse entregándolo y luego volviendo a ese apartamento vacío. 12 horas después, cuando el bebé despertó llorando, Marisol no supo qué hacer. Había calentado demasiado la leche. Le quemó la boca. Lloró más fuerte. Entró en pánico. Intentó mecerlo. Intentó cantar. No sabía ninguna canción de cuna. Solo conocía las tristes rancheras que cantaba su padre borracho. Aún así, cantó, con la voz temblorosa. Las lágrimas le corrían por la cara. Y el bebé dejó de llorar. La miró y sonrió. Fue en ese momento que Marisol lo entendió. No se trataba de ser madre biológica. No se trataba de papeles, ni de sangre, ni de derechos legales. Se trataba de estar presente cuando nadie más lo estaba. Se trataba de no huir cuando habría sido tan fácil hacerlo. Se trataba de mirar esa sonrisa desdentada y sentir que, por primera vez en 38 años, alguien la necesitaba. No su dinero, no su trabajo, a ella. Volvió a coger el teléfono. Pero esta vez no llamó a la policía. Llamó a una amiga enfermera. Pidió ayuda. Pidió pañales prestados. Pidió biberones. Le pidió que no hiciera preguntas todavía. La amiga llegó 1 hora después. Miró al bebé. Miró a Marisol. Vio en sus ojos algo que nunca había visto. Miedo mezclado con determinación. Desesperación mezclada con amor. ¿Cuánto tiempo lo vas a tener?, preguntó su amiga en voz baja, mientras le ajustaba el pañal. Marisol no respondió de inmediato. Se quedó mirando esas manitas que le agarraban el dedo. Sintió una opresión en el pecho. Sintió que el mundo entero dependía de una respuesta que apenas se le ocurría. Y entonces, casi en un susurro que sonó más a una promesa que a una decisión, «Mientras me necesite», dijo Marisol, y supo que acababa de cambiar el destino de dos. El bebé y el suyo. Pero lo que Marisol no sabía era que en algún lugar de Guadalajara, una chica de 16 años lloraba mientras veía desaparecer un taxi a la vuelta de la esquina. Y en su corazón, una parte de ella moría. Si alguna vez sentiste que una decisión lo cambió todo en tu vida, deja un comentario y quédate, porque esta historia apenas comienza. Marisol no durmió durante 3 días. El bebé lloraba cada 2 horas. No sabía si era hambre, frío, dolor o simplemente miedo a estar lejos de quien lo había parido. Lo intentó todo. Leche tibia, leche fría, música, silencio, luces encendidas, luces apagadas. Nada funcionaba bien. La tercera noche, cuando el llanto se volvió diferente, más agudo, más desesperado, el pánico se apoderó de ella. A las 5 de la mañana, recogió al bebé y corrió al hospital civil. Las calles seguían oscuras. El frío le atravesaba la piel. Abrazó al niño contra su pecho, corriendo por los pasillos vacíos, con sus pasos resonando en el suelo de cemento. Una enfermera regordeta, con profundas ojeras y un uniforme arrugado, la miró con cansancio. «Otra madre primeriza en pánico», murmuró. «Otra madre primeriza en pánico». Marisol no los corrigió. Les dejó pensar lo que quisieran. El médico de turno era joven, recién graduado, olía a café rancio y desinfectante. Examinó al bebé con atención. Ojos, oídos, barriga, reflejos. Lo pesó, lo midió. Hizo preguntas que Marisol desconocía. Fecha exacta de nacimiento. Antecedentes familiares. Vacunas. Se lo inventó. Mintió mirándolo a los ojos. Dijo que había perdido la cartilla de vacunación, que estaba confundida, que era madre soltera y estaba sola. El médico pareció creerle, o quizás estaba demasiado cansado para dudar. «Está sano», dijo finalmente, devolviéndole el bebé. «Bien cuidado, bien alimentado,
Lo estás haciendo bien. Las palabras deberían haberla tranquilizado, pero solo aumentaron su culpa, porque Marisol sabía la verdad. Quien cuidó bien de ese bebé durante los primeros meses no era ella. Era la chica de la nota, la chica a la que amó hasta que no pudo más. La enfermera regordeta regresó con papeles, formularios para llenar, nombre del niño, niña, nombre de la madre, dirección. Marisol se quedó mirando las líneas en blanco. El bolígrafo le temblaba en la mano. Podía escribir lo que fuera, podía inventarse una historia, o podía decir la verdad y ver cómo todo se desmoronaba. ¿Va a registrarlo a? Preguntó la enfermera sin levantar la vista. La pregunta resonó como un juicio. Marisol pensó en decir que no, que buscaría a la madre biológica, que esto era temporal, pero cuando abrió la boca salieron otras palabras. Sí, lo registraré como mío. El enfermero levantó la vista esa vez. Miró a Marisol, miró al bebé. Vio algo allí, algo que la hizo suspirar profundamente, con el cansancio de quien ha visto demasiadas tragedias como para sorprenderse aún con la bondad. Escucha atentamente lo que te voy a decir, Pipí, dijo la enfermera en voz baja, inclinándose sobre la mesa. No sé de dónde salió este bebé, y no quiero saberlo. Pero si vas a hacer esto, hazlo bien, no a medias, no hasta que estés exhausta. Este niño te necesitará en los buenos y en los malos días, en los días en que quieras rendirte. ¿Entiendes? Marisol asintió con un nudo en la garganta. Entendía cada palabra. La enfermera adelantó los papeles. Entonces escríbelo, y no mires atrás. Marisol tomó el bolígrafo. Su mano aún temblaba. Escribió su nombre en el campo madre. En el campo nombre del niño, se detuvo. Miró la carita dormida en su regazo. Pensó en todos los nombres que una madre le da a su hijo. Nombres de santos, nombres de abuelos, nombres de sueños. Y entonces recordó algo. Cuando era niña en el orfanato había un niño que la cuidaba, Santiago. Compartía el pan cuando las monjas no la veían. Le secaba las lágrimas en las noches difíciles. Un día fue adoptado. Desapareció. Marisol nunca lo volvió a ver, pero nunca lo olvidó. Escribía despacio, con cuidado, cada letra como una promesa. Santiago Vega. Y mientras firmaba el papel que convertía esa mentira en verdad legal, Marisol no vio la sombra que observaba desde el pasillo. La sombra de una chica delgada, llorando suavemente. Gracias por estar aquí. Si esta historia te llega al corazón, compártela con alguien que la necesite. 2 semanas pasaron como un borrón de noches de insomnio. Marisol volvió a trabajar como taxista. No tenía otra opción. Se le acababa el dinero. Los pañales eran caros. La leche en polvo era cara. Todo era caro cuando tenías una boquita que dependía de ti. Dejó a Santiago con la vecina durante el turno de noche. La anciana cobraba poco, pero la miraba con recelo. «Este bebé apareció rapidísimo, Marisol», dijo una vez. Marisol no respondió. Un sábado por la mañana, desesperada y sin saber cómo bañar bien a Santiago, que se resbalaba constantemente, Marisol fue al Mercado Libertad. Había oído hablar de una mujer que vendía hierbas y lo sabía todo sobre niños. Encontró su puesto al fondo, entre los vendedores de flores y los de pollos vivos. Doña Lupita debía de tener unos 70 años, cabello blanco recogido en un moño, manos llenas de manchas de la edad, ojos que veían más allá. «Tú eres la del taxi», dijo doña Lupita incluso antes de que Marisol pudiera hablar. No era una pregunta, era una constatación. Marisol se quedó quieta, abrazando a Santiago, que empezaba a gemir. «Necesito ayuda», admitió con la voz entrecortada. «No sé cuidar a un bebé. No sé hacer nada bien». Doña Lupita se levantó de la silla de plástico. Se acercó. Miró a Santiago. Luego miró a Marisol. Y sonrió de una manera que rompió y sanó a la vez. «Ese chico tiene tu mirada, niña», susurró la anciana, tocando la mejilla de Santiago con su dedo calloso. Marisol se quedó paralizada. Sintió que se le helaba la sangre. ¿Lo sabía ella? ¿Lo sabían todos?
Él no es, empezó a balbucear. Pero doña Lupita negó con la cabeza. No dije que tenga tu sangre. Dije que tiene tu mirada. Su mirada. El miedo en sus ojos. La esperanza luchando contra el miedo. Doña Lupita alzó a Santiago con la facilidad de quien ya ha acunado a 1000 bebés. Dejó de llorar al instante. Apoyó su cabecita en su hombro. Marisol sintió una punzada de celos, pero también de alivio. Ver a alguien sosteniéndolo con tanta seguridad, con tanta calma. «Siéntate aquí, Pipí», ordenó doña Lupita, señalando una caja de madera. «Te voy a enseñar lo que no se enseña en ninguna escuela». Durante 3 horas, entre el aroma a clavo y cilantro, doña Lupita enseñó cómo preparar papillas, cómo calentar un biberón a la temperatura adecuada, cómo bañarlos sin miedo a lastimarlos, cómo mecerlos para que se durmieran al ritmo adecuado, cómo cantar suavemente las viejas canciones que arrullarían a cualquier niño. Marisol lo absorbió todo, lo anotó en su mente, practicó con manos temblorosas por el miedo a equivocarse. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Marisol cuando el sol ya estaba alto y Santiago dormía plácidamente. Doña Lupita arreglaba las flores, crisantemos amarillos, claveles rojos, rosas blancas para funerales. «Porque sé lo que es criar a un hijo desde el corazón», respondió sin mirar. «Todos los hijos son prestados de Dios, niña. La diferencia está en quién tiene el valor de amarlos de verdad». La frase flotaba en el aire como incienso de iglesia. Marisol sintió que las lágrimas se le agolpaban. No intentó contenerlas. Las dejó fluir. «No sé si tengo razón», susurró. «Tiene madre. En algún lugar debe estar sufriendo». Doña Lupita dejó de arreglar las flores. Se giró. Tomó el rostro de Marisol entre sus manos. Esas manos viejas y callosas pero infinitamente tiernas. La madre que sufre es la que se quedó. Tú, la otra, hizo lo que tenía que hacer. Y un día, si Dios quiere, se volverán a encontrar. Las palabras eran absurdas, imposibles, pero también contenían una verdad que Marisol no podía negar. Esa tarde, bajo las luces amarillas del mercado, entre el ruido de los vendedores gritando precios y los clientes regateando, Marisol tomó la segunda decisión que lo cambiaría todo. «Voy a registrarlo oficialmente», dijo, «como mi hijo, Santiago Vega». Doña Lupita asintió. No había juicio en sus ojos, solo bendición. Cuando Marisol salió del mercado, con Santiago dormido en su regazo y una bolsita de remedios para los cólicos que doña Lupita le había regalado, sintió algo diferente. No era certeza, no era paz, pero era una extraña valentía. La valentía de quien sabe que está construyendo algo sobre terreno frágil, pero de todas formas, construye, con amor, con miedo, con todo lo que tiene. Y mientras Marisol caminaba por las calles de Guadalajara con su hijo en brazos, en algún lugar de la ciudad, una chica de 16 años despertó en un albergue, susurrando un nombre que nadie más escuchó. Si te sientes desconsolado, deja un comentario. Somos miles. Santiago cumplió 1 año. Aprendió a sentarse, a balbucear, a sonreír cuando Marisol llegaba del trabajo. El apartamento estaba lleno de juguetes usados que doña Lupita traía del mercado, ositos de peluche sin ojos, carros sin ruedas. Pero a Santiago no le importaba. Jugaba con todo, se reía de todo. Era un niño feliz, y eso torturaba a Marisol todas las noches, porque cada vez que veía esa sonrisa, pensaba en la mujer a la que nunca le devolvió la sonrisa, la de la nota, la que escribía con letra infantil, la que amaste lo suficiente como para dejarla ir. Marisol guardaba la nota en una caja de metal al fondo del armario. A veces, de madrugada, cuando no podía dormir, la sacaba y la leía. Las palabras se desvanecían, la tinta desaparecía, pero la culpa seguía fresca. Empezó a tener pesadillas, siempre lo mismo. Una niña con la cara tapada aparecía en la puerta, extendía los brazos. Santiago corría hacia ella. Miraba a Marisol y le decía, «No eres mi verdadera madre», y luego desaparecían.
Marisol se despertaba bañada en sudor frío. Revisaba la cuna. Santiago dormía plácidamente, pero su corazón no se calmaba. Pasaba horas viéndolo dormir, memorizando cada detalle, como si un día pudiera perderlo todo. Doña Lupita notó el cambio. «Estás bajando de peso, meando», dijo una tarde en el mercado. Marisol había ido a comprar más hierbas, pero también necesitaba hablar. Necesitaba confiar en alguien que no la juzgara. «No duermo bien», admitió. «Todas las noches pienso en ella, en su madre. ¿Está bien? ¿Se arrepiente? ¿Volverá algún día?». Las preguntas surgieron como una confesión. Doña Lupita sirvió té de manzanilla. Se sentaron en un rincón tranquilo, lejos de los clientes. «¿Estás criando a este niño con amor o con miedo?», preguntó la anciana. La pregunta la hirió profundamente, porque Marisol no sabía qué responder. Amaba a Santiago con cada fibra de su ser, pero también vivía aterrorizada. Aterrorizada de que alguien lo descubriera, de que vinieran y se lo llevaran, de que demostraran que no tenía derecho. «Con ambos», susurró finalmente. «Lo amo, y tengo miedo de perderlo». Doña Lupita tomó la mano de Marisol. Esa mano arrugada, cálida y firme. El amor sin miedo no existe, ¿sabes? Sobre todo el amor de una madre. Toda madre tiene miedo. Miedo de que su hijo enferme. Miedo de que el mundo le haga daño. Miedo de no ser suficiente. Pero no puedes dejar que el miedo sea más grande que el amor, porque entonces no estás viviendo, solo estás sobreviviendo. Y Santiago se merece una madre que viva. Las palabras tenían sentido, pero la culpa no desapareció. Regresó a casa esa tarde decidida a mejorar, a estar más presente, menos atormentada por el pasado. Bañó a Santiago. Le preparó la cena. Jugó al escondite hasta que se desplomó de la risa. Lo durmió cantándole suavemente. Y cuando cerró la puerta de su pequeño cuarto, sintió algo parecido a la paz. Pequeña, frágil, pero real. Hasta que abrió la caja metálica y volvió a leer la nota. Y la culpa regresó como un tsunami. «No puedo», decía, «no puedo». Pero Marisol sí. Tenía trabajo. Tenía techo. Tenía comida. Tenía todo lo que esa chica no tenía. Y aún así, ¿le estaba robando a su hijo? ¿O lo estaba salvando? La línea era tan delgada que Marisol ya no la veía. Esa noche, por primera vez, pensó en buscar. Buscar a su madre biológica. Regresar a Santiago. Hacer lo correcto. Lo pensó acostado en la cama, mirando el techo agrietado, escuchando la respiración tranquila del niño en la habitación de al lado. Lo pensó hasta que salió el sol, y al levantarse, con los ojos hinchados y el corazón roto, supo la verdad. No iba a buscar, porque ella no fue lo suficientemente valiente como para renunciar al único pedazo de familia que tenía. Y esa cobardía dolía más que cualquier culpa. Pero el destino no pide permiso para suceder, y en algún lugar de Guadalajara en una mañana lluviosa, una joven observaba una escuela a través de una cerca mojada. Buscando, respira hondo. Si esta historia te conmueve, compártela, y quédate, porque todo está a punto de cambiar. Santiago tenía 4 años. Hablaba sin parar. Preguntaba de todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué ladran los perros? ¿Por qué Marisol no tenía marido como otras madres? Ella respondía con paciencia. Inventaba historias. Esquivaba las preguntas difíciles. Él lo aceptaba, porque los niños aceptan el mundo que les damos, hasta el día en que aparece el mundo real. Era jueves por la tarde. Llovía con esa fina lluvia de noviembre que empapa lentamente pero llena las calles. Marisol había salido temprano de su turno. Iba a recoger a Santiago del preescolar. Estudiaba medio tiempo en un pequeño salón comunitario administrado por la iglesia. Estaba aprendiendo los colores, los números, canciones. Aparcó el taxi enfrente. Esperó dentro del coche, observando llegar a las madres, hablando, riendo. Nunca se relacionó mucho con ellas. Y entonces la vio, al otro lado de la calle,
De pie bajo un árbol, una joven delgada. No tendría más de 20 años. El pelo negro y mojado le pegaba a la cara. Ropa sencilla pero limpia. Vaqueros, camisa de algodón, zapatillas desgastadas. Miraba fijamente la valla de la escuela. Parecía que buscaba algo. O a alguien. Marisol sintió un nudo en el estómago. Sintió algo primario. El instinto maternal. Posesivo. Temeroso. La puertecita de la escuela se abrió. Los niños salieron corriendo, gritando, mojándose bajo la lluvia. Santiago llegó saltando, con su pequeña mochila a la espalda. «¡Mami! ¡Mira lo que hice!», gritó mostrando un dibujo arrugado. Marisol sonrió, pero no apartó la vista de la joven, y vio. Vio exactamente cuando la mirada del desconocido se detuvo. Se detuvo en Santiago, y se quedó allí, paralizado, congelado, como quien ve un fantasma o un milagro. La joven dio un paso al frente, luego se detuvo. Se llevó la mano a la boca. Marisol saltó del auto. Agarró la mano de Santiago. Rápidamente, con firmeza. Él se quejó. «Ay, mami, me lastimas. Me estás haciendo daño». Pero Marisol no lo soltó. No podía soltarlo, porque si lo hacía, sentía que él desaparecería, que alguien se lo arrebataría, que la pesadilla se haría realidad. Pero la joven ya estaba más cerca. Cruzaba la calle, pisaba charcos, tropezaba, lloraba. Lloraba tanto que apenas podía caminar derecha. «Disculpe», su voz era débil, quebrada. «Disculpe, señorita, ¿cómo se llama su hijo?». Marisol no pudo responder. Se le hizo un nudo en la garganta. El mundo le daba vueltas. Santiago miró al desconocido con curiosidad. «Me llamo Santiago», respondió con orgullo. Siempre respondía. Era un niño educado. La niña se desplomó, ahí mismo, en la acera mojada, de rodillas, sollozando tan fuerte que las otras madres dejaron de hablar. Miraron. Santiago se sobresaltó. Se escondió detrás de Marisol. «Mami, ¿por qué llora?». Marisol no sabía qué decir. No sabía qué hacer. Se quedó allí, quieta, abrazando a su hijo, mirando a la niña destrozada por la lluvia. Y lo supo. Lo supo con cada célula de su cuerpo. Era ella. La de la nota, la que se fue, la que regresó. «Tú», empezó Marisol con voz ronca. «Tú eres». No pudo terminar. La joven levantó la vista. Ojos rojos, cara hinchada, pero tan joven. Dios, tan joven. «Yo lo dejé», susurró. «Hace 4 años, en un taxi. Era lo único que podía hacer. Lo dejé. Hace 4 años, en un taxi. Era lo único que podía hacer». Las palabras cayeron como piedras, pesadas, irrevocables. Marisol sintió que le flaqueaban las piernas. Se arrodilló también. Ambos permanecieron allí, bajo la lluvia, con Santiago en medio, mirándose confundidos. La lluvia cayó, se llevó las lágrimas. Se llevó los 4 años de silencio. Se lo llevó todo, pero no limpió nada. Porque hay cosas que no se pueden limpiar. Solo se pueden cargar. Lo sabía. Susurró Marisol. «Siempre supe que algún día volverías». Y la joven, temblando por todas partes, solo pudo repetir: «Lo siento mucho». Santiago tiró de la manga de Marisol. «Mami, ¿puedo jugar?». Y con esa inocente pregunta, 2 mujeres se dieron cuenta de que no tenían ni idea de qué hacer. Si te sientes desconsolado, deja un comentario. Y quédate, porque nada volverá a ser igual. Marisol no pudo dormir esa noche. Santiago le preguntó 3 veces por la niña que lloraba. Ella cambió de tema. Dijo que solo estaba triste, que ya estaba mejor. Él lo aceptó y se fue a jugar. Los niños lo aceptan. Los adultos están devastados. A las 2 de la mañana, Marisol seguía sentada en la cocina, mirando la nota, mirando el número de teléfono que le había dado la joven. Valeria. Ese era su nombre, escrito en un papel con la misma letra torcida. El viernes por la mañana le envió un mensaje. «Podemos hablar. Un café en la avenida Chapultepec, 10 a.m».
La respuesta llegó en segundos. Allá estaré, gracias. Marisol se fue de Santiago con doña Lupita. No te explicaste bien. La anciana no preguntó. Él solo la miró a los ojos y asintió. Vete con Dios, meada. Marisol llegó media hora antes. Pidió café. No tocó el timbre. Se quedó mirando la calle. Cada mujer que pasaba podía ser ella. Cada sombra era un susto. Valeria llegó puntual. Cabello recogido. Blusa limpia. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el bolso. Se sentaron uno frente al otro. Un silencio denso. El café se enfriaba. El ruido de la ciudad afuera. Finalmente Marisol habló. Cuéntamelo. Todo. Desde el principio. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Pero tenía que serlo. Necesitaba proteger. Proteger a Santiago. Proteger la vida que habían construido. Proteger el amor que era suyo. Valeria respiró hondo. Empezó despacio. Tenía 16 años cuando se embarazó. Vivía con su padrastro en Tonalá. Su madre había muerto 2 años antes. De cáncer. Su padrastro bebía. La golpeaba. Cuando descubrió que estaba embarazada, la echó de casa. «Puta igual que tu madre», gritó. «Puta igual que tu madre». Valeria se fue solo con la ropa que llevaba puesta. Sin dinero. Sin nadie. El padre del bebé era un chico de 18 años. Cuando se lo contó, desapareció. La bloqueó. Nunca la volvió a ver. Durmió en la calle durante 3 meses. Los albergues estaban llenos. Las iglesias daban comida, pero no camas. Mendigaba en el centro. Comía cuando podía. Pasaba hambre cuando no podía. Tenía 7 meses de embarazo cuando una mujer se apiadó de él. La dejó dormir en el almacén de la tienda. Suelo de cemento, sin manta, pero era mejor que la calle. Santiago nació allí, sin médico, sin nada. Solo una vecina que sabía asistir partos. Lloró a gritos. Valeria lloró aún más. Intentó cuidarlo. Lo amamantó hasta que se quedó seco. No tenía suficiente alimento para producir leche. Santiago lloraba de hambre. Ella también lloraba. Vendía chicles en los semáforos. Ganaba 20 pesos al día. No era suficiente. Nunca lo era. Estaba adelgazando, debilitado. Su piel se estaba poniendo amarilla. Una enfermera de un centro de salud dijo que moriría si seguía así. Valeria lo sabía. Veía venir la muerte y no podía hacer nada. «Lo amé demasiado», susurró Valeria, mientras las lágrimas caían sobre el café frío. «Lo amé tanto que lo estaba matando, porque el amor sin alimento no sustenta. El amor sin refugio no protege. Y yo no tenía nada que dar excepto amor». Marisol sintió que se le rompía el corazón, porque conocía ese dolor, el dolor de ser insuficiente, de querer salvar y no poder, de amar y ver que el amor no era suficiente. Una noche hacía mucho frío, continuó Valeria. Santiago no paraba de llorar, tenía fiebre. Lo abracé y le pedí a Dios que me dijera qué hacer, y entonces lo vi. Un taxi amarillo se detuvo en la esquina. La mujer que estaba adentro parecía cansada, pero parecía estar bien. No puedo explicarlo. Vi algo que reconocí en sus ojos. Dolor, soledad, pero también fuerza. Pensé, esta mujer puede darme lo que yo no puedo darte. Valeria se detuvo. Se secó la cara con el dorso de la mano. Puse a Santiago en el asiento. Escribí la nota. Salí corriendo. Corrí hasta que no pude más. Me caí en un callejón. Vomité. Lloré hasta desmayarme. Cuando desperté, amaneció. Corrí de vuelta, pero el taxi había desaparecido. Y una parte de mí murió allí. El silencio regresó, denso. Imposible de soportar, pero imposible de soltar. Marisol miró a esa chica, porque eso era, una chica, y sintió que la ira se disipaba, pero el miedo persistía, y la pregunta que no quería hacer: «Gracias por estar aquí. Si te sientes conmovido, compártelo. Y quédate, porque lo más difícil está por venir». Marisol se bebió el café frío de un trago.
Necesitaba ganar tiempo. Necesitaba pensar. Valeria se quedó allí sentada, devastada, esperando. ¿Esperando qué? ¿Perdón? ¿El regreso de Santiago? Una absolución que Marisol no podía darle. ¿Qué quieres?, preguntó Marisol finalmente. Su voz era más firme de lo que sentía. Necesitaba ser firme. Necesitaba proteger, aunque proteger doliera. Valeria se miró las manos. Manos jóvenes, pero marcadas. Callos, cicatrices, uñas mordidas. No lo sé, admitió. Pasé 4 años pensando en él todos los días, despertando y acostándome con su cara en la cabeza, preguntándome si estaba vivo, si estaba bien, si me odiaba. Y ahora lo he visto. He visto que es hermoso, sano, feliz, y no sé si tengo derecho a arruinarlo. Marisol sintió algo extraño, una mezcla de alivio y tristeza, porque una parte de ella quería que Valeria dijera exactamente eso, que desapareciera de nuevo, que dejara todo como estaba. Pero otra parte, una parte que no quería admitir, sintió compasión. Veía en esa chica un reflejo de sí misma, la huérfana, la abandonada, la que nunca tuvo elección. ¿Has cambiado?, preguntó Marisol. Valeria levantó la vista. Todo cambió, dijo. Después de dejarlo, pasé 3 meses sin levantarme de la cama. Literalmente. Dormí en albergues. Intenté suicidarme 2 veces. No pude. O Dios no me lo permitió. Una monja me encontró. Me llevó a un programa. Aprendí a hornear pan. Conseguí trabajo en una panadería. Comparto habitación con 2 chicas. Estudio por la noche. Estoy terminando la preparatoria. No es mucho, pero es más de lo que tenía. Marisol lo oyó todo. Lo procesó. Se lo imaginó. Una chica de 16 años embarazada en la calle. Ahora una mujer de 20 años trabajando, estudiando, reconstruyendo. No era la misma persona, pero tampoco era una desconocida con ganas de robar. Era... ¿qué era? ¿Una madre? ¿La madre? Marisol cerró los ojos. Respiró hondo. Sintió que el mundo giraba demasiado lento, como si el tiempo le diera la oportunidad de decidir. ¿Pero decidir qué? Lo amo, dijo finalmente Marisol. Lo amo como si lo hubiera parido, como si cada célula suya fuera mía. Pasé 4 años despertándome en mitad de la noche cuando tenía fiebre, enseñándole a caminar, a hablar, a ser amable, a no tener miedo. Es mi hijo. Las palabras salieron duras, decisivas. Valeria asintió. No discutió, porque lo sabía. Sabía que Marisol tenía razón. Pero él también es tuyo, continuó Marisol con la voz entrecortada. Lo diste a luz. Lo amaste cuando no tenías nada que darle. Tomaste la decisión más difícil que una madre puede tomar. Y eso también es amor. Valeria se cubrió la cara. Sollozó. El tipo de llanto que había reprimido durante 4 años. El tipo de llanto que nunca le habían permitido lamentar. Porque ¿cómo se puede lamentar algo que fue tu elección? Marisol esperó. La dejó llorar. Y cuando el llanto se calmó, habló en voz baja. Podría alejarte. Podría mudarme a otra ciudad. Podría hacerte desaparecer de su vida. Pero... se detuvo. Tragó saliva con dificultad. Pero sé lo que es crecer sin saber de dónde vienes. Sé lo que es tener un vacío interior que nunca se llena. Y no quiero eso para Santiago. No quiero que un día lo descubra y me odie por ocultárselo. Valeria levantó la vista. Roja, hinchada, llena de una peligrosa esperanza. ¿Qué dices? Marisol le tomó la mano. Esa mano joven y asustada. Digo que puedes verlo. 1 vez a la semana. Pero necesitas saber la verdad. Ahora no. Es demasiado joven. Pero cuando esté listo, y hasta entonces, serás la tía Valeria. Alguien especial. Alguien a quien le importe. Valeria apretó con fuerza la mano de Marisol. Lo juro, susurró. Juro que no intentaré quitártelo. Juro que solo quiero verlo crecer. Saber que está bien. Ser parte de esto. Aunque sea de lejos.
aunque sea solo una migaja. Marisol asintió. Sabías que corrías un riesgo enorme, porque yo estaba abriendo la puerta, y una puerta abierta puede dejar entrar cualquier cosa, amor o destrucción. Domingo, dijo Marisol, a las 2, trae pan de la panadería, le encanta el pan caliente. Valeria sonrió por primera vez, una sonrisa tímida, rota, pero sincera. Traeré lo mejor, prometió. Se pusieron de pie, se abrazaron. Era extraño. 2 madres abrazándose, 2 mujeres que amaban al mismo hijo, 2 vidas que nunca debieron haberse cruzado, pero lo hicieron, y ahora tenían que descubrir cómo caminar juntas sin pisarse. Pero hacer tratos es fácil. Mantenerlos cuando te rompen el corazón es otra historia. Si crees que el amor se puede dividir sin disminuir, deja un comentario. Quédate con nosotros. Marisol limpió la casa 3 veces. Ordenó los juguetes. Le cambió la ropa a Santiago 2 veces. Él se quejó. Mami, ¿por qué estás tan nerviosa? ¿Por qué estás tan nerviosa? No sabía cómo explicárselo. ¿Cómo podía explicarle a un niño de 4 años que un desconocido que lo amaba venía a visitarlo? ¿Cómo podía decirle que ese desconocido tenía más derechos sobre él que cualquier ley? Valeria llegó puntual. A las 2 en punto. Tocó suavemente la puerta. Temblando, Marisol abrió. La vio allí. Cabello cepillado. Ropa nueva. Barata, pero nueva. Y en la mano, una bolsa de papel con pan caliente. El olor a canela y azúcar subía. Santiago apareció corriendo. Se detuvo. Miró a la chica. La reconoció. «Es usted la señora que lloraba», dijo. Inocente. Directo. Como un niño. Valeria se arrodilló. Estaba a su altura. «Soy Valeria», se presentó. «Y yo estaba llorando de la alegría que me dio verte». Santiago ladeó la cabecita, procesando. «¿Por qué?». Valeria miró a Marisol, suplicando ayuda en silencio. Marisol también se arrodilló. «Porque eres muy especial, pequeña, y a veces la gente llora cuando ve cosas especiales». Lo aceptó, porque confiaba en ella. Confiaba en todo lo que decía Marisol. La tarde fue una tortura. Valeria intentó hablar, pero Santiago se escondió detrás de Marisol. La miró con recelo. Cuando ella intentó bromear, él retrocedió. Marisol vio el dolor en los ojos de Valeria, el deseo de abrazarla, de apretarla, de recuperar 4 años perdidos, pero no pudo. Porque para Santiago ella era solo una extraña a la que su madre había dejado entrar. A las 4, Valeria se levantó. «Me voy», dijo en voz baja, intentando disimular su decepción. Pero se le notaba en la cara. Santiago ni siquiera miró. Estaba concentrado en los bloques de construcción. Marisol acompañó a Valeria hasta la puerta. «Ya se acostumbrará», intentó consolarla, pero ni siquiera ella lo creía. Valeria sonrió. Esa sonrisa triste de quien ya esperaba ser rechazada. «No pasa nada, lo entiendo». Pero no estaba bien, y ninguno de los dos entendía nada. Al cerrar la puerta, Marisol se apoyó en ella, respiró hondo. Apareció Santiago. «Mami, ¿por qué viene esta señorita?». Marisol se arrodilló, le abrazó la carita. «Porque es especial, para nosotros». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Y cargar con una verdad a medias pesa tanto como con una mentira completa. «Me gustas más, mami», dijo Santiago abrazándola. Y Marisol lo sintió. Sintió culpa, sintió alivio, sintió que todo estaba mal y bien a la vez. Esa noche no pudo conducir el taxi. Llamó para decir que estaba enferma. Se tumbó en el sofá. Santiago dormía en la habitación. El silencio de la casa la agobiaba. Pensó en rendirse, en llamar a Valeria y decirle que no funcionaría, que era mejor que cada uno siguiera su camino, que el amor no se divide, solo se rompe. Tenía el teléfono en la mano, el número marcado. Solo quedaba presionar. Pero ella recordaba la cara de Valeria al ver a Santiago en el preescolar, ese amor desesperado.
esos 4 años de dolor, y también se recordaba a sí misma, a los 9 años, en el orfanato, viendo cómo adoptaban a otros niños, y ella nunca, porque nadie quería a la niña problemática, la que lloraba demasiado, la que estaba demasiado enojada, la que nunca sería suficiente. Ella no quería eso para Santiago. No quería que un día descubriera que tenía otra madre y que Marisol lo había ocultado, lo había negado, le había robado el derecho a saber de dónde venía. Aunque le doliera, aunque la partiera en dos, iba a intentarlo, iba a intentar que funcionara, porque no se trataba de ella. Nunca lo fue. Se trataba de Santiago, y de darle algo que ella nunca tuvo. Elección. Verdad. Amor completo. Borró el número. Le escribió a Valeria: el próximo domingo, a la misma hora, no te rindas. La respuesta llegó rápidamente: jamás, gracias, de todo corazón. Marisol miró al techo, a las viejas grietas, a su vida imperfecta, y por primera vez en 4 años, rezó. Rezó de verdad, pidiendo fuerza, pidiendo sabiduría, pidiendo un milagro que ni siquiera sabía que existía, y en algún lugar de la ciudad, doña Lupita encendió una vela. Susurró palabras antiguas, porque sabía que los milagros solo ocurren cuando estás dispuesto a romper primero. Si esta historia te afecta, quédate, porque ahora viene la parte que te hará creer. Pasaron 3 domingos. Valeria llegó puntual. Siempre traía algo: pan, galletas. Una vez trajo un camión de bomberos que vio en una tienda de segunda mano. Santiago seguía reservado, pero empezó a aceptar los regalos, comiendo el pan, agradeciendo. Pequeños pasos, pero pasos al fin y al cabo. Marisol observaba desde lejos, con el corazón apesadumbrado, pero también esperanzado. Tal vez pudiera funcionar. El 4.º domingo, algo cambió. Valeria llegó con plastilina. Se sentó en el suelo de la sala. Empezó a hacer un elefante. Santiago la observaba desde lejos. Curioso, no lo obligó. No le pidió que viniera. Simplemente continuó, haciendo orejas grandes, una trompa larga, tarareando suavemente una canción que Marisol no conocía. Y entonces, lentamente, Santiago se acercó. Se sentó a su lado. ¿Puedo hacer uno yo también? ¿También? Valeria sonrió, esa sonrisa que le iluminaba la cara. Claro, mi cielo, mi cielo. Pasaron la tarde así, en el suelo, cubiertos de masa de colores, haciendo animales, riéndose cuando los animales salían torcidos. Santiago le mostró cada creación a Marisol. Mira, mamá, Valeria me enseñó. Y Marisol sonrió, aún con un nudo en la garganta, aún con el miedo creciendo. Sonrió porque ver a Santiago feliz valía cualquier dolor. Los domingos se convirtieron en una tradición. Valeria llegaba, traían cosas, armaba rompecabezas, pintaba cuadros, leía libros con voces graciosas que hacían reír a Santiago. Marisol preparaba café, servía galletas. A veces participaba, otras veces simplemente observaba. Observaba cómo 2 partes de la vida de Santiago se unían, encajaban, sin explotar. Todavía, un domingo, 3 meses después de su primer encuentro, ocurrió algo extraordinario. Santiago había dibujado una casa, con 3 personas al frente. Marisol miró, vio la casita, las 3 figuras. ¿Quiénes son?, preguntó, aunque ya lo sabía, aunque ya sentía que se le rompía el corazón de la anticipación. «Soy yo», señaló Santiago a la pequeña figura del centro. «Esta eres tú, mamá», señaló la figura de la izquierda. Luego señaló a la derecha. «Y esta es Valeria». No dijo la niña, no dijo la visita, dijo Valeria, como si dijera familia. Marisol la miró. Vio las lágrimas correr silenciosamente. Vio su mano temblar mientras sostenía el dibujo. ¿Puedo quedármelo?», preguntó Valeria en voz baja. Santiago asintió. «Claro, haré otro para mamá»,
como si fuera sencillo, como si el amor suficiente para dos personas fuera lo más natural del mundo. Esa noche, después de que Valeria se fuera y Santiago se durmiera, Marisol llamó a doña Lupita. Necesitaba hablar. Necesitaba procesar. La anciana contestó al segundo timbre, como si lo hubiera estado esperando. «Cuéntame, niña». Y Marisol se lo contó. Lo contó todo. El dibujo. Las 3 personas. El pequeño milagro de un niño que acepta a 2 madres sin rechistar. Doña Lupita lo escuchó todo. Y cuando terminó, solo dijo una cosa. El amor no se reduce al dividirse, ¿sabes? Se multiplica, pero solo para quienes creen en él primero. Marisol dejó caer las lágrimas. 4 meses conteniéndose. 4 meses intentando ser fuerte. Fuerte por Santiago. Fuerte por Valeria. Fuerte por todos menos por ella misma. Tengo miedo, admitió. Miedo de perderlo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que un día la elija a ella. Doña Lupita suspiró. Ese suspiro de quien ha vivido demasiado para las respuestas fáciles. ¿Y si los elige a ambos? ¿Y si dejas de verlo como una competencia y empiezas a verlo como una bendición? Este niño no tiene una sola madre, Marisol. Tiene 2. Y eso no es división, es abundancia. Las palabras entraron lentamente. Dolieron, pero también sanaron, porque contenían una verdad. Una verdad que Marisol luchaba por no ver. Colgó el teléfono. Se quedó mirando el dibujo que Santiago le había hecho. La casita. Las 3 personas. Todas tomadas de la mano. Y se dio cuenta. Se dio cuenta de que había estado tan preocupada por el miedo a perder que se había olvidado de agradecer lo que tenía. Él tenía un hijo sano. Tenía una vida con sentido. Y ahora, tal vez, tenía un aliado. Alguien que amaba a Santiago tanto como ella. No era una amenaza, era un refuerzo. Por primera vez en meses, durmió sin pesadillas. Pero la paz nunca dura para siempre. Y un caluroso domingo de marzo, un hombre llamó a la puerta. Un hombre que Valeria nunca pensó que volvería a ver. Somos miles aquí. Si te conmueve esta historia, deja un comentario. Mantente atento, porque ahora viene la tormenta. Santiago tenía 6 años, aprendía a leer, escribía su nombre torcido, pero con orgullo. Marisol y Valeria habían encontrado un ritmo. No era perfecto, todavía había momentos extraños, silencios densos, pero funcionaba. Mejor de lo que ninguna de las 2 había imaginado. Hasta ese domingo, hasta que la puerta se cerró de golpe, hasta que Marisol la abrió y vio a un hombre al que no conocía, pero a quien Valeria conocía demasiado bien. Javier, 28 años, bien afeitado, ropa bonita, olor a colonia cara. Miró a Marisol, luego miró dentro de la casa. Vio a Santiago jugando, vio a Valeria congelarse. Su rostro palideció, se puso blanca como una pared. Javier, susurró. El nombre salió como una maldición, como un fantasma, como todo lo que había intentado olvidar. Marisol lo entendió al instante. Ese era su padre, el que desapareció, el que nunca quiso conocer. ¿Puedo pasar?, preguntó Javier. Su voz era tranquila, segura, como quien tiene derecho. Marisol bloqueó la puerta. ¿Quién eres?, sonrió. Esa sonrisa de quien no está acostumbrado a oír un no. Soy el padre del niño. Vine a ver a mi hijo. Las palabras cayeron como una bomba. Santiago dejó de tocar. Miró hacia la puerta. Al hombre desconocido. A Valeria, que temblaba. «¿Mami?», llamó, asustado. Valeria se levantó. Se tambaleó. Marisol la abrazó. «No tienes un hijo aquí», le dijo Marisol a Javier en voz baja pero firme. «Desapareciste. Lo abandonaste. No tienes ningún derecho». Javier rió. No era una risa de alegría, era de burla, de superioridad. «Tengo todo el derecho. Soy el padre biológico. Y ahora que estoy estable, casado, quiero conocerlo, ser parte de él, darle lo que se merece». Santiago corrió hacia Marisol. Se escondió detrás de ella. Miró a Javier con miedo.
Los niños perciben la energía, perciben cuando alguien no está a salvo. «Sal de aquí», dijo Valeria por fin. Su voz aún temblaba, pero cada vez más fuerte. «No eres su padre, nunca lo fuiste. Me llamaste mentiroso cuando te lo dije. Me dejaste embarazada en la calle. Desapareciste. Y ahora, 8 años después, ¿apareces?». La ira se abría paso entre el miedo. Y Marisol lo vio. Vio a Valeria crecer. Javier suspiró, como si estuviera tratando con niños petulantes. Era joven, inmaduro. Cometí errores, pero he cambiado. Ahora tengo dinero. Puedo darles educación, salud, un futuro. Ustedes dos. Miró a Marisol, luego a Valeria, con desdén. Ustedes dos apenas pueden mantenerse. ¿Qué futuro pueden ofrecer? Las palabras eran como cuchillos. Cortaban donde dolía, porque tenían algo de verdad, pero una verdad envenenada. Santiago salió de detrás de Marisol, pequeño pero valiente. «Usted no es mi papá». Javier se agachó. Estaba a su altura. «Sí, lo soy, campeón. Soy tu padre biológico, y vine a buscarte». Santiago miró a Marisol, luego a Valeria, luego a Javier, y con voz firme, más firme de lo que debería haber sido un niño de 6 años, dijo: «Papá se habría quedado. Tú te fuiste». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier palideció. Marisol sintió que el orgullo le explotaba en el pecho. Valeria se tapó la boca, llorando. Javier se puso de pie. Había perdido. Sabía que había perdido. «Mi abogado te avisará», dijo intentando recuperar el control. «Tengo derechos, y los ejerceré». Salió dando un portazo. El ruido resonó por la casa, por el pecho de todos, por el miedo que regresó con fuerza. Marisol se arrodilló. Abrazó a Santiago. Valeria llegó. Los abrazó a ambos. Se quedaron allí, en el suelo de la sala. 3 personas que no eran parientes consanguíneos, pero eran una familia elegida, de lucha, de amor que no se rindió. «¿Puede llevarme?», preguntó Santiago suavemente. Marisol lo abrazó con más fuerza. «Nunca, lo prometo, nunca lo dejaré», pero por dentro sentía miedo. Porque las promesas no siempre son suficientes contra la ley. Y mientras se abrazaban, ninguno de los 3 sabía que doña Lupita ya estaba haciendo llamadas, invocando viejos favores, porque las ancianas sabias saben que a veces el amor necesita ayuda práctica. Respira hondo. Si te sientes angustiado, comparte esta historia. Quédate, porque la justicia está por llegar. Lunes por la mañana. Marisol llamó del trabajo. No podía ausentarse mucho tiempo. Necesitaba el dinero. Pero estaba aterrorizada. Valeria apareció con los ojos hinchados. No había dormido. ¿De verdad pudo llevarse a Santiago?, preguntó. Marisol no lo sabía. No entendía de leyes. Solo sabía de amor. Y el amor no tenía poder legal. Doña Lupita llegó sin invitación. Tenía una llave de repuesto. Un privilegio de abuela elegida. «Siéntense», ordenó. Su voz delataba su incredulidad. Preparó té. Lo sirvió. Esperó a que las 2 bebieran. «Ese hombre no aceptará nada», dijo finalmente. «Pero necesitan prepararse». Marisol y Valeria la miraron. La esperanza se mezclaba con la desesperación. «¿Cómo?». Doña Lupita acercó una silla. Se sentó como si estuviera a punto de contar un secreto. «Conozco gente, buena gente, una abogada que trabaja pro bono para madres sin recursos. Ya la llamé, viene mañana». La abogada se llamaba Fernanda, de 40 y pocos años, gafas, maletín de cuero desgastado. Lo escuchaba todo, tomaba notas. Miró a Marisol. «¿Lo registraste como tuyo?». Marisol asintió. «Sí, como mi hijo, Santiago Vega». Fernanda miró a Valeria. «¿Y tú? ¿Tienes certificado de nacimiento?». Valeria negó con la cabeza. «Nació en casa. Nunca lo registré. Tenía miedo de que me lo quitaran». Fernanda suspiró. «Eso complica las cosas, pero también ayuda», explicó. «Javier nunca registró al niño.
Nunca lo reconoció. Nunca pagó nada. Desapareció. Legalmente no existía como padre. Marisol era la madre legal. Valeria era la madre biológica, pero sin documentación. Era un desastre, pero también significaba que Javier tendría que demostrar la paternidad, presentar una demanda, luchar, y a los jueces no les gustan los padres que desaparecen y reaparecen cuando les conviene. Pero él tiene dinero, dijo Marisol, y nosotras no tenemos casi nada. Fernanda sonrió, esa sonrisa cansada de quien libra batallas imposibles a diario. El dinero compra abogados, no compra corazones, no compra historia. ¿Y ustedes dos? Miró a una y a la otra. Tienen la historia más fuerte que he visto. Dos madres que antepusieron a sus hijos al orgullo, que compartieron en lugar de pelear. Eso vale más que cualquier cuenta bancaria. Lo prepararon todo, reunieron fotos. Santiago con Marisol, Santiago con Valeria, Santiago entre los dos. Feliz, sano, amado. Fernanda pidió cartas, los vecinos escribieron, doña Lupita escribió, la maestra de preescolar escribió. Todos decían lo mismo. Santiago era un niño bien cuidado, con dos madres presentes, con amor a raudales. Javier era extraño, una amenaza, un fantasma que quería poseer lo que nunca cultivó. Pasaron 3 semanas, 3 semanas de angustia. Javier solicitó la paternidad, quería reconocimiento, quería la custodia compartida, quería arrebatarle a Santiago a las mujeres incapaces. Las palabras de la demanda dolieron, pero Marisol y Valeria no se derrumbaron. Se tomaron de la mano. Fueron juntas a la audiencia. Doña Lupita cuidó de Santiago. Prometió llevarlo al parque, no dejar que sintiera miedo. El juez era viejo, cabello canoso, ojos cansados de ver familias destruidas. Escuchó a Javier, escuchó al abogado Caro, oyó hablar de estabilidad financiera, de ser propietario de una vivienda, de un futuro garantizado. Luego miró a Marisol y a Valeria, sentadas juntas, con las manos entrelazadas. ¿Quieren hablar? Marisol se levantó, le temblaban las piernas, pero tenía una voz firme, y se lo contó todo. El bebé en el taxi, la nota, los 4 años, el reencuentro, el pacto, el amor que no competía, que se multiplicaba. Cuando terminó, Valeria se puso de pie, más bajita, más joven, más asustada, pero igual de firme. No soy una madre perfecta, dijo. Se lo di a otra mujer porque no pude cuidarlo. Eso me destroza cada día. Pero Marisol le dio todo lo que yo no pude. Y ahora juntos le damos todo. Javier solo dio esperma. Nunca dio amor. Nunca dio presencia. ¿Y ahora quiere comprar un niño como si fuera un coche? Se le quebró la voz, pero terminó. Santiago se merece al que se quedó, no al que huyó. El juez miró a Javier. Desapareciste durante 8 años. ¿Por qué regresaste ahora? Intentó explicar Javier. Habló de madurez, de matrimonio, de querer hacer lo correcto. Pero el juez negó con la cabeza. Lo correcto era quedarse. Quedarse demasiado tarde no corrige el abandono, solo revela egoísmo. Golpeó el mazo. La solicitud fue denegada. Javier tendría que demostrar un cambio real. 1 año de visitas supervisadas, terapia, responsabilidad. Luego, reevaluarían la situación. Javier salió hecho una furia. Marisol y Valeria se fueron del brazo, llorando, riendo, temblando de alivio. Fernanda sonrió. Ganaste. ¿Pero sabes por qué? Negaron con la cabeza. Porque el juez vio amor, amor verdadero, no solo palabras. Y el amor verdadero siempre gana. Regresaron a casa. Santiago corrió a la puerta. Mamá, Valeria, doña Lupita me dio helado. Las abrazó a ambas. Y lo supieron. Sabieron que habían hecho lo correcto. Habían pasado 3 años desde aquella audiencia. Y en una soleada mañana de domingo, algo mágico estaba a punto de suceder. Si crees en la justicia, comparte esto. No te lo pierdas, porque el final te hará llorar.
lágrimas de alegría. Santiago tenía 10 años, alto para su edad, ojos inteligentes. Ya lo sabía todo. Sabía que Marisol no lo había parido. Sabía que Valeria lo había parido, pero no pudo quedárselo. Sabía de la noche lluviosa, del taxi amarillo, de la nota. Sabía cuándo cumplió 8 años. Marisol y Valeria se lo contaron juntas. Se habían preparado durante meses, con la ayuda de Fernanda y doña Lupita. Se lo contaron con amor, con sinceridad, con lágrimas. Santiago escuchó todo. Lo procesó. Guardó silencio un buen rato. Luego preguntó, ¿entonces tengo 2 madres? Marisol asintió. Le dolía el corazón. Sí, mi amor. Santiago pensó un poco más. ¿Como un superhéroe? ¿Quién tiene 2 poderes? Valeria rió, llorando. Exactamente así. Santiago los abrazó a ambos. Qué bien. Mis amigos solo tienen 1. Y todo estaba bien, porque los niños aceptan el amor, sin complicar las cosas, sin juzgar. Javier intentó visitarlo 3 veces durante el primer año, siempre bajo supervisión. Santiago era educado, pero distante. Lo llamaba señor, nunca padre. Javier finalmente se rindió. El matrimonio no duró. La vida perfecta era una fachada. Volvió a desaparecer. Esta vez, nadie lloró. Algunas personas son fantasmas temporales. Aparecen, atemorizan, desaparecen. Solo dejan la certeza de que la ausencia era mejor que la presencia. Marisol siguió conduciendo el taxi. Pero ahora contaba con ayuda. Valeria se convirtió en la encargada de la panadería. Ganaba más dinero, contribuía. No vivían juntos, pero funcionaban como un equipo. Compartían gastos, compartían responsabilidades, compartían amor. Santiago tenía 2 habitaciones, una en cada casa, 2 camas, 2 familias, 2 vidas que eran una sola. Doña Lupita decía que habían inventado un nuevo tipo de familia. Y tenía razón. Domingo por la mañana. Cielo despejado. Sol fuerte. Marisol, Valeria, Santiago y doña Lupita caminaron hacia la Basílica de Zapopan. Una tradición que comenzaron hace 3 años. Cada tercer domingo del mes, encendían velas. Daban gracias. Pedían protección. Santiago siempre encendía 2. Una por cada madre. Decía que eran afortunadas, que Dios le había dado 2 madres porque sabía que necesitaría el doble de amor. Se sentaron en las bancas de madera. El aroma a incienso impregnaba el aire. La luz se filtraba a través de los vitrales. Santiago estaba de pie entre las 2 mujeres. Marisol a un lado, Valeria al otro y doña Lupita detrás. Contemplaban a esa familia improvisada, esa familia que no debería existir, pero existió. Y era más fuerte que muchas familias de sangre, porque el amor elegido es más fuerte que el amor automático. Marisol miró a Valeria. Gracias, susurró. Valeria pareció sorprendida. ¿Por qué? Marisol sonrió. Esa sonrisa que le había costado años aprender. Por dejarlo conmigo esa noche, por confiar, por volver, por compartir en lugar de pelear, por enseñarme que el amor no tiene por qué ser egoísta. Valeria se secó las lágrimas. Gracias por amarlo como si fuera tuyo, por no odiarme, por dejarme volver, por demostrar que una madre no es solo la que da a luz, es la que se queda. Santiago los miró a ambos. ¿Estás llorando otra vez? Marisol rió. Son lágrimas buenas, pequeño. Puso los ojos en blanco. Típico comportamiento de preadolescente. Los adultos son raros, pero les tomó las manos a ambos, las apretó, y se dieron cuenta. Ese chico no estaba dividido, estaba completo. Completo porque tenía suficiente amor de 2 fuentes. 2 mujeres que lo pusieron por encima del miedo, por encima del orgullo, por encima del egoísmo. Doña Lupita se inclinó, les susurró. ¿Saben lo que han hecho? Han creado un milagro. El milagro de demostrar que la familia no se trata de sangre, se trata de decisión, la decisión de amar, la decisión de quedarse, la decisión de no rendirse. Marisol y Valeria se miraron.
Se vieron reflejadas. Vieron a mujeres que eran débiles, pero se volvieron fuertes. Que se sintieron solas, pero encontraron una conexión. Que tuvieron miedo, pero eligieron la valentía. Salieron de la basílica cuando el sol ya estaba alto. Santiago corría adelante. Doña Lupita caminaba despacio. Marisol y Valeria caminaban juntas. ¿Crees que estará bien?, preguntó Valeria. Marisol miró hacia adelante. A Santiago, feliz, saltando, viviendo. Estará más que bien, porque tiene algo que muchos no tienen. Tiene amor multiplicado. Y el amor multiplicado crea una persona completa. Se detuvieron en una plaza. Compraron boletos. Se sentaron en un banco. Santiago se sentó entre ellos, comiendo, cubierto de mayonesa y queso, hablando sin parar del partido de fútbol del colegio, del nuevo amigo, del profesor pesado, cosas normales, la vida normal, pero construida sobre una base extraordinaria, la base de dos mujeres que amaron más de lo que temieron. El sol empezó a ponerse. Marisol miró a su alrededor, vio otras familias, padres y madres, abuelos, tíos y tías, todos diferentes, todos imperfectos, todos esforzándose, y comprendió. No existía la familia perfecta. Solo había familias que no se daban por vencidas, que se adaptaban, que amaban a pesar de todo. ¿Y la suya? La suya era una obra maestra de imperfección que funcionaba. Valeria tomó la mano de Marisol, sin decir palabra. Simplemente la tomó, y la apretó, y Marisol le devolvió el apretón. No necesitaban palabras. Lo sabían. Sabían que habían recorrido un camino imposible, y habían sobrevivido. Más que sobrevivir, habían florecido. Habían creado algo nuevo, algo que el mundo aún estaba aprendiendo a comprender. Una familia líquida, una familia que se moldeó al amor, no a un molde. Santiago levantó la vista. Los miró a ambos. «¿Puedo dormir en casa de Valeria esta noche? Mañana es festivo». Marisol miró a Valeria. Valeria miró a Marisol. Sonrieron. «Por supuesto», dijeron juntas. Y en ese «por supuesto» combinado lo había todo. Confianza, compañerismo, un amor que se había convertido en algo más grande que cualquiera de los dos por separado. Un amor que se había convertido en familia, una verdadera familia. No todo abandono es rechazo. A veces, es el acto de amor más valiente que alguien puede dar. Y no todas las familias nacen de la sangre. Algunas nacen de la decisión de no rendirse, incluso cuando sería más fácil huir. Marisol pudo haber renunciado a Santiago. Valeria pudo haber desaparecido para siempre. Pero ambas eligieron la valentía, eligieron el amor, y en el proceso crearon un milagro que demuestra que el corazón tiene espacio infinito, que el amor compartido no disminuye, se multiplica, y que a veces, las familias más hermosas son aquellas que el destino nunca planeó, pero el amor construyó. Si esta historia te conmovió, si te hizo creer que el amor es más grande que las reglas, suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones. Porque historias como esta, historias de nuevos comienzos, de valentía, de amor que triunfa, son las que compartimos aquí. Accede a nuestra lista de reproducción para más historias que te harán creer que nunca es demasiado tarde para construir una verdadera familia. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el amor se puede dividir sin disminuir? ¿Desde qué ciudad nos ves? Comparte esta historia con alguien que necesite creer en los pequeños milagros. Gracias por estar aquí. Gracias por tener un corazón abierto. Hasta el próximo domingo. Hasta la próxima historia que te recordará. La familia no se trata de con quién naces, se trata de quién decide quedarse.